más en Dios y tenía más fe y hubiera sido más sólido, no le hubiera tenido miedo y lo hubiera afrontado. Perfecto, buena observación. Porque hay una ruptura justamente entre el hombre y Dios. No es posible una relación entre hombre y criatura, digamos, entre el hombre y el engendro, lo que va a crear. Porque justamente se rompe como esta relación de paternidad. Se rompe como esta línea de autoridad. ¿No? Entonces está un poco esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa con el hombre? ¿Hemos sido traídos al mundo para sufrir? O sea, ¿es nuestro destino sufrir? ¿Qué pasa con ese sufrimiento? ¿Es un sufrimiento en vano? También es una pregunta muy propia de la época, ¿no? Como les digo, hace rato ya que la religión protestante estaba instalada en Inglaterra, pero esta es una época también de profunda crisis en cuanto a que cambia mucho, habíamos hablado de la revolución industrial y cómo cambia todo la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra. Las ciudades se transforman en lugares llenos de gente, abarrotados de gente que busca trabajo, trabaja jornadas larguísimas, trabajan los niños, trabajan las mujeres, jornadas de 16 horas en las fábricas, gente que muere muy joven porque las condiciones de trabajo en las fábricas eran espantosas, ¿no? Que, por ejemplo, las fábricas de algodón se aspiraban todas las pelusas, entonces gente tuberculosa a los 25 años. Entonces, observar ese sufrimiento es también preguntarse cuál es el sentido de todo esto. ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, ¿qué pasó para que llegáramos a un momento en donde hay tanto sufrimiento que parece que no es para nada? ¿Para qué? Para enriquecer a algunos. ¿Vale la pena vivir este tipo de vida? Por eso digo que es una gran lectura de la época, no solo una buena historia de monstruos, sino una gran lectura de la época. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué nos dejó, como para ir cerrando un poco esta idea? ¿Qué nos dejó Frankenstein? ¿Cuál es el legado? Podríamos decir que hoy en día es más actual que nunca la novela, ¿no? Y podemos seguir aplicándolos, ¿no? En todo lo que es tecnología, identidad, con todo lo que es, como les decía, el transhumanismo, la idea de las mutaciones genéticas, las manipulaciones genéticas, cómo hoy se trabaja con total libertad y muy poco conciencia filosófica, moral, con embriones, con esta manipulación constante de la vida humana. Y todo esto, como les decía, es más actual que nunca. También va a tener una gran influencia en la cultura popular. Creo que todo el mundo conoce quién es Frankenstein, o por lo menos cree que conoce a Frankenstein porque lo relaciona con la criatura, pero está perfecto. Y sobre todo plantea este debate filosófico, ¿no? Nos deja esta idea para pensar. Por ahí decían, la moraleja es no crear otros humanos. Y por lo menos no desafiar las leyes de la naturaleza. Si ustedes lo piensan, los seres humanos participamos en la creación de nuevos humanos, ¿no? Como animales, como todos animales, porque somos animales racionales, nos reproducimos, ¿no? Padre y madre van a tener hijos. Eso también es, por decirlo así, crear nuevos humanos, pero responde a un orden natural, ¿no? Entonces, diría que la moraleja de Frankenstein es no desafiar el orden natural, que está establecido por un motivo, ¿no? Y sobre todo, si uno está dispuesto a desafiar el orden natural, ¿qué pasa con las consecuencias? ¿Cómo lidiamos con las consecuencias? ¿Estamos preparados para lidiar con las consecuencias? Y si repasamos todo esto, digamos, por el siglo XX, con las grandes guerras, con los grandes conflictos, con la creación de las bombas atómicas, con la creación de Internet y la cantidad de información que hay y la manipulación de la información, toda esta pregunta
de querer saber, de qué hacemos con el conocimiento y hasta dónde es bueno conocer y hasta dónde no se convierte en orgullo, querer saber por saber. Creo que es una pregunta que tenemos que tener en cuenta constantemente, ¿no? Tenerlo muy presente. Y por supuesto que la obra va recibiendo distintas lecturas a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos ir cada vez leyendo más cosas en esa novela. Bien. Una conclusión, antes de que ustedes me cuenten qué concluyen ustedes. Podemos decir entonces que, ¿por qué es un clásico? Volvamos a esta idea de clásico, ya que nuestro tema este año son justamente los clásicos revisitados, volver a los clásicos, porque va a poner el dedito justo en la llaga de la modernidad, también de la posmodernidad, y nos va a tirar así como a la cara, nos va a dar así como un cachetazo con todo lo que son avances científicos y tecnológicos. Y siempre va a volver esta misma pregunta. ¿Cuál es el límite del poder del hombre? Y agregaría, que no lo puse ahí, ¿hasta dónde es lícito saber? ¿Es bueno saberlo todo o querer saberlo todo? ¿O hay algún tipo de barrera, de límite moral, filosófico que tenemos que trazar? Yo voy a dejar esa pregunta abierta y quiero que ustedes me digan sus conclusiones. Y no se me pongan tímidos ahora. A ver, voy a dejar de compartir para poder verlos. Ahí va. Sí, Abril. Yo no, como dije, solamente pude leer como esa versión, en realidad porque ya conté que porque estaba probando los libros, eso que compró mi mamá hace un par de años, creo. Solamente pude leer esa versión súper corta y resumida, así que bueno, no pude sacarle mucho a eso y tampoco tuve tiempo, últimamente estoy bastante corta de tiempo. Y bueno, yo creo que difícilmente las personas que, bueno, científicos, las personas que investigan esta clase de cosas, creo que les cuesta mucho, les podría costar mucho saber trazar límites de moral y ética, porque si últimamente ya es como que la cultura y eso en general está volviéndose bastante, ¿cómo se dice? Ay, se fue la palabra. Como que quieren ser laicos, se supone, como sí, que no amoral, quieren, digamos. como que quieren ser así muy objetivos, ni Dios ni nada, esos principios como que ya no valen, ya no tienen dirección, ni interna ni nada, así que le va a costar mucho poder trazar esos límites correctamente. Porque depende mucho de qué, por ejemplo, una cuestión es el aborto. Para muchos es como que está bien, es mi cuerpo, mi decisión, así que es complicado. Pero sí, hay que trazar límites. Tal cual lo que planteás. Lo que no se dan cuenta, creo yo, que los que están justamente en todo lo que es investigación, ellos ven los límites como o un ideario o ciertos valores, los ven como algo que limita y como que la limitación es algo malo necesariamente porque el conocimiento tiene que seguir adelante. Y realmente el conocimiento, si no tiene ciertos límites, se convierte en podemos decir, no se me ocurre una metáfora, pero en algo que no tiene una brújula, no tiene una guía. Entonces, no necesariamente la libertad absoluta, entre comillas, es el camino. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacemos con la libertad absoluta? ¿Cómo sabemos la dirección correcta? No tenemos parámetros que nos guíen, no tenemos nada que nos diga si estamos en el camino correcto. Entonces, de alguna manera, esa supuesta libertad o esa apariencia de libertad se convierte en realidad en una serie de confusiones, de conceptos mezclados. Sí, por ahí, mano levantada.
Sí, soy Sofía. Hola, Eh, Sofía. que no es de la pregunta, pero que me puse a pensar sobre que esa época de los iluminados, pero que a la vez era como de tanto de fantasmas y cosas así como de ese estilo. Y me puse Sí, a pensar que de pronto, si la gente pensaba que todo se razonaba, todo era la razón, de pronto el mismo espíritu humano, no sé, como que su impulso fue como que contradecir eso con, como tratar de llenar ese vacío espiritual que se estaba quitando, porque todo era razón. Entonces, bueno, con algo tenemos que llenar ese vacío. Entonces, si no es Dios, entonces, bueno, relatos terroríficos, fantasmas. Entonces, de pronto, por eso esas dos cosas tan contrarias se encontrar. totalmente, totalmente. No por nada, hoy en día que estamos en una época donde se promueve y se proclama el conocimiento laico y el dejar de lado todo lo arcaico de la religión, no sé qué, es el momento en donde florece la astrología, la astronomía, que el signo, que el conocimiento, que la meditación. O sea, al final nos llenamos de otras cosas, queriendo dejar de lado la superstición de lo anterior, de lo que pasó, nos llenamos de otras cosas porque hay una necesidad espiritual, como decías vos, que no podemos pasar por alto. ¿Sí? El hombre no puede dejar de lado su naturaleza espiritual. Entonces, no somos pura razón. Entonces, en este siglo de la luz, de la razón y del conocimiento extremo, el lado B, podríamos decir, es toda esta necesidad de las historias de fantasmas y todos estos miedos al subconsciente. Piensen que es la época en donde nace el psicoanálisis. Estamos hablando de que en un par de añitos van a ser, van a ser Freud y vamos a tener todo el psicoanálisis. Bueno, ¿de dónde nace todo eso? De acá. O sea, se arrastra de acá, de la razón pura y del progreso del hombre. ¿Cuál es el lado B de todo eso? El nacimiento de, como les digo, las supersticiones, las historias de fantasmas y más tarde del psicoanálisis. Entonces, tenemos que ser como lectores inteligentes y empezar a ver esos termómetros dentro de las obras que leemos y decir, bueno, ¿qué nos está queriendo, qué nos muestra de la época? Más que qué nos está queriendo mostrar, porque por ahí el autor ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Pero, ¿qué nos dice esta obra de su época? ¿Cómo esta obra es un gran reflejo de su época? ¿Y qué es lo que está un poquito escondido tras bambalinas en una muy buena historia, porque es una muy buena historia, es atrapante, está bien hecha, está bien contada, hay buenos narradores, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Si yo me quedo con eso, tengo, como les digo, una buena historia de fantasmas o una buena historia de aparecidos o ciencia ficción, si quieren. Podríamos decir que es como el antecedente de la ciencia ficción. Pero hay muchísimo, muchísimo más que una muy buena historia. Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que como encontrar la puntita del hilo y tirar de la madeja hasta llegar al quid de la cuestión. A ver, ¿qué tenemos en el chat? Bien, tal cual, los límites. Está siendo marcado en el arte, mostrando lo retorcido con el impresionismo. Bien, sí, el arte de este momento, pensemos en el siglo XIX, estamos hablando sobre todo del movimiento romántico, movimiento del romanticismo. Que no lo relacionen como nosotros entendemos la palabra romántico, nosotros entendemos romántico como algo de amor, una historia de amor. El movimiento romántico tiene que ver con justamente la recuperación idealizada, sobre todo de este tipo de historias, ¿no? De historias, leyendas, historias de fantasmas. Y también nace como reacción justamente a esta idea de que la razón está sobre todas las cosas. El movimiento romántico dice no, la razón no está por sobre todas las cosas.
el sentimiento está por sobre todas las cosas. Pero nace como respuesta a. Entonces vean que son cosas que conviven. No son casualidad, no es que un día se levantaron 4 señores y dijeron, qué lindo, vamos a crear el movimiento romántico. Todo en el arte y en la historia es como una balanza. Pongo una cosita, pongo otra cosita, y siempre es así. Entonces, está bueno pensar los movimientos y pensar las épocas siempre comparando. Bien. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Realmente las respuestas ¿no? Y así nacen estas épocas. Sí, totalmente. Pero es súper interesante pensarlo así. En el arte, incluso en la moda, en la literatura, en todos lados generalmente tenemos, cuando hay una gran propuesta vamos a tener una gran respuesta también, ¿no? Como un movimiento que un poco se opone a lo anterior, hasta que se establece como norma y bueno. Pero sí, el romanticismo van a ser sobre todo oponiéndose al racionalismo del siglo XVIII y esta idea de los iluminados. Bien, más preguntas, más comentarios. Háganlas mientras recupero el aliento, por favor. Sí, es verdad. Creo que también el mercado hace que ciertas cosas que en un momento aparecen como revolucionarias, por decir así, o que parecen como fuera del sistema, después van pasando a estar dentro de la norma. Hoy el romanticismo no es revolucionario en absoluto. Ya superamos el romanticismo. Hoy creo que ser revolucionario es ser conservador, decir que no a esta idea justamente de la libertad absoluta, pero bueno, también podríamos ponernos a discutir eso. Bueno, chicos, para ir, entonces como para cerrar, estas fueron algunas ideas que van surgiendo de la lectura y que me gustaría que con las que ustedes se quedaran para ir justamente mechando y poder hacer una lectura más inteligente, que un poco es la idea de este club, ¿no? Que puedan volver a libros que son grandes libros, pero que no solo sea una lectura placentera, que siempre está buenísimo hacer una lectura placentera, sino que también sea una lectura inteligente. Y que puedan realmente sacarle el jugo a esas obras y poder sacar sus propias conclusiones, ¿no? Formarnos como lectores y ser lectores y escritores despiertos, como indica el nombre del club, que leamos despiertos, que no demos por sentado lo que leemos y que no pasemos las páginas porque sí, sino que podamos tener una mirada despierta. Entonces, a eso apunta, además de que, por supuesto, disfruten de las obras que leemos, que siempre es la idea. Y bueno, por supuesto que toda sugerencia, comentario es bienvenido. Les voy a pasar el PowerPoint también para que tengan como un machete de lo que fuimos diciendo. Y bueno, nada, quedo a su disposición y nos veremos. Esta fue la última reunión de este mes. El mes próximo nos veremos con otra obra que en este momento no recuerdo cuál es porque tengo mi cronograma pero no lo tengo abierto. Pero vamos a ir pasando por distintos clásicos. Así que bueno, espero verlos la próxima y nada, que vayamos leyendo y comentando juntos. Siempre es un placer. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Entonces nos vemos el próximo mes. Un beso para todos. Chao, Chao. chao, que anden bien.